Directo Marca Lanzarote. Guillermo Uruñuela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este programa para hablar principalmente de la gran noticia que nos dejó el sábado, y es que el club de balonmano Zonzamas consiguió finalmente la permanencia en ese último partido ante el Morvedre. Ambiente espectacular el que se vivió en el pabellón municipal de Las Palmeras. Y como saben, y comentamos en la previa, el conjunto batatero dependía de sí mismo, tenía que ganar si quería mantener esa plaza en el play-down, un play-down que se le había puesto de cara o que afrontó en principio con dificultades porque se colocaba último y después de varias victorias importantes y esta última ante el Morvedre, pues permite al conjunto de San Bartolomé salvar la categoría, quedarse un año más el curso que viene en la Liga Guerreras Iberdrola y además, pues en este caso, hacer que descienda el Aula Valladolid, que acompañará al CICAR, que como saben ya en la fase regular, sin llegar al play-down, perdió la plaza en la máxima categoría nacional. Está conmigo un lunes más para hablar de esto y también, obviamente, de ese play-off de la primera regional, ese partido que nos dejó ese 2-2 entre la Unión Deportiva Jandía y el Taiche. Roberto González, mi compañero. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Bienvenido y empezamos, si te parece, por ese partido del cual hablaba. Ahí estamos viendo las chicas. Robert, qué partidazo. Sí, noticia sensacional, Guille. Creo que ilumina todo el fin de semana deportivo porque la presencia de un equipo de la isla de Lanzarote en la máxima categoría es una gran noticia. Creo que además lo merecieron, hicieron un play-down excepcional con 5 victorias, una sola derrota y mandaron a División de Honor al Aula Valladolid, ya dependían de sí mismas y ante una afición que llenó Las Palmeras, la verdad es que pudieron disfrutar de un último partido complicado, que por fases no pudieron dominar, pero que al final se llevaron por 25-22. Robert, y la verdad que ha sido, es un hecho histórico, porque es la primera vez que un equipo lanzaroteño asciende a la Liga Guerreras Iberdrola y no desciende el mismo año. Ya otros equipos lanzaroteños han pisado... Los tres que estuvieron. El Puerto del Carmen, el San José Obrero, CICAR en estos momentos y el propio Zonzamas han estado en la máxima categoría, pero tanto el Puerto del Carmen como el CICAR, cuando han pisado la élite, han descendido el mismo año. Y esta temporada ocurrió algo que no se había dado hasta la fecha, que es que un equipo lanzaroteño consiga el ascenso y se mantenga. Sí, la verdad que yo creo que es un premio al trabajo, Guille. Recordamos allá por el mes de junio, julio, agosto, empezaron las incorporaciones, trabajaron fenomenal, mantuvieron la estructura que consideraban oportuna del equipo de División de Honor Oro que conseguía el ascenso, hicieron buenas incorporaciones y empezaron la liga muy bien. Creo que después, con el paso de las jornadas y la adaptación a la categoría, les costó y para volver a retomar en el inicio de la segunda vuelta, un buen tramo con alguna victoria, les volvió a costar y la verdad que la derrota en el derbi en casa ante el CICAR les hizo daño, pero al final han acabado la liga de una forma excepcional, con 5 victorias, Guille. No es fácil, cuando te la estás jugando, conseguir ese número de triunfos, tanto de local como de visitante. Mucho mérito para el conjunto del balonmano Zonzamas, que como tú bien dices, después de unos años en los que sí que habíamos tenido presencia en Liga Guerreras Iberdrola, con aquel Puerto del Carmen, con el CICAR en 2 ocasiones, que habían subido y habían descendido, en esta ocasión consiguen la permanencia, es la primera vez que se da y la verdad que es una hazaña importante. La verdad que durante todo el curso, Robert, que hemos hecho un seguimiento a los dos equipos, tanto al CICAR como al Zonzamas, sí que es verdad que incluso intentando buscar algún paralelismo entre las dos escuadras, que es verdad que en comparación con otros rivales pues tienen menor presupuestos, con mayores dificultades también para poder fichar jugadoras. Sí que es cierto que desde el principio el Zonzamas, incluso perdiendo partidos, lo veíamos en los tanteos que siempre estaba dentro de los encuentros. En cualquier momento sabíamos que el Zonzamas podía sacar un partido adelante. No le ocurrió al CICAR, que creo que está más lejos de competir, está a un nivel inferior seguramente de lo que exige la competición, Robert, y al final creo que es un premio, lo que tú comentabas, al trabajo y a la constancia también, porque ha sido un año complicado para el Zonzamas. Sí, con cambio de entrenador, modificaciones en el banquillo, lo que pasa que han mantenido muchas lesiones, sobre todo en las mismas posiciones de primera línea, lo habían reforzado bien el equipo, tenían clara cuáles eran las necesidades para competir en la élite, en la Liga Guerreras Iberdrola, pero la verdad que las lesiones le han hecho daño y mantiene su línea, ¿no? Y hablábamos la temporada pasada que ya antes de finalizar el año iban haciendo las renovaciones, informaban de las jugadoras que se iban a quedar en la plantilla. Este año están haciendo lo mismo, independientemente de la categoría, porque lo han hecho antes de conseguir la permanencia. Creo que el trabajo que está realizando esta junta directiva batatera es muy bueno, tienen una línea que siguen
al pie de la letra y eso le está dando sus frutos, no solo con el ascenso hace 2 temporadas, sino con una permanencia importante esta y la presencia un año más en la Liga Guerrera Iberdrola, que el año que viene, por desgracia, van a estar solas en la isla de Lanzarote. Habrá 2 equipos en oro, que son el CICAR, recién descendido, y la permanencia conseguida por el Puerto del Carmen. Tenemos también muchísimo nivel en el balonmano femenino en la isla, pero en la máxima categoría solo estará el balonmano Zonzamas. Vale, y precisamente te enlazo con la última pregunta, Robert, antes de hablar del playoff de fútbol, en este caso del partido del Club Deportivo Taiche. ¿Qué esperas para el Zonzamas de cara al curso que viene? ¿Le favorece, entre comillas, que haya extendido el CICAR para poder igual atraer a alguna de las jugadoras del San José Obrero? ¿Crees que se puede aumentar incluso el nivel con respecto a este año? ¿Que el proyecto puede ser más sólido? Juan Rivera, presidente, bueno, alma mater, ¿no?, del San Bartolomé, del Zonzamas, perdón, me comentaba que ahora mismo en cuanto a logística, en cuanto a preparación como club, están mucho más formados para poder afrontar el curso que viene. Más conocimiento de la categoría también. Yo espero que haga una mejor temporada, Guille. Creo que se puede ya han renovado. Play down. Sí. Yo creo que puede hacerlo. Creo que los fichajes que están haciendo son importantes. Creo que además también han renovado las piezas claves del equipo. Creo que la experiencia que han tenido a lo largo de toda la temporada con los errores que según ellos hayan cometido los pueden eliminar de la ecuación y pueden ser un equipo mucho más competitivo. Creo que la no presencia de otro equipo también puede ayudar. No sé hasta qué punto, si alguna de las jugadoras se va a poder incorporar a la plantilla del balonmano Zonzamas, pero sí que es cierto que el no tener competencia en la élite te va a permitir trabajar con mucha más tranquilidad. Robert, nos vamos al fútbol, nos vamos al Municipal de Morrojable. Este pasado fin de semana, como saben, se disputó la ida, ahora la vuelta será el próximo fin de semana aquí en Lanzarote, en el Feudo del Taiche, pero la Unión Deportiva Jandía recibía al Taiche. Un partido que, como todos sabrán ya, acabó con 2-2, un partido loco, con penaltis, con expulsiones, con trifulca incluso al final, con un penalti en el 98 a favor del Taiche. Empezó por debajo del marcador Robert, empezó perdiendo el conjunto de Alexis García, empató la contienda de un penalti clarísimo sobre Amadou, que lo transformó él mismo, se puso de nuevo 2-1 por delante el Jandía y prácticamente a la conclusión del encuentro, en otro penalti también, me parece clarísimo. Lo ejecuta Dylan y anota el 2-2 Robert. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te parece el resultado? ¿Qué te parece la eliminatoria? Me parece que el Taiche fue superior en las 2 mitades. Creo que el Jandía salió más fuerte, sí que es cierto, pero el Taiche consiguió igualar ese ímpetu de los locales. Tuvo más presencia en área contraria el Jandía, pero el Taiche dominó el encuentro sin sufrir en exceso. Y en cambio la segunda parte fue superior. Creo que la segunda parte el Taiche buscó, pues estaba el resultado con 2-1 y buscó ese empate hasta que lo consiguió en la última acción del partido en un penalti, como tú bien dices. Para mí los 2 penaltis fueron clarísimos. Bueno, eso ya denota que son bastante claros cuando los propios locutores... Los locutores me encantaron. Me encantaron. Me encantaron, hay que felicitarlos. No solo por ejemplo, por... Es difícil encontrar, Guille, te interrumpo, es difícil encontrar gente que quiere que gane el Jandía, que en este caso, que sea tan ecuánime en sus comentarios. Sobre todo en periodismo local suele ser más difícil. Bueno, más casero, y en este caso el penalti a Amadou es clarísimo, muy claro, y el último... Es que sale a destiempo el portero y le da un puñetazo. Y el último es un agarrón clarísimo, que es verdad que es lo que comenta uno de los locutores, que va en muchos penaltis de esos a lo largo de un partido, pero eso no quita para que si te lo pitan es penalti. Otra cosa es que esos agarrones dentro del área a veces no se pitan. Tanto el primero como el segundo son clarísimos. Y los dos estamos viendo también los goles que recibe el Club Deportivo Taiche. Lo comentaba también su técnico a la finalización del encuentro en la rueda de prensa posterior. Estamos viendo también las imágenes de los altercados. Le tiran una botella a Dylan. La verdad que no entiendo por qué, porque Dylan va, ahí se ve que están los aficionados del Club Deportivo Taiche, va a celebrar con su afición. Creo que esas cosas hay que erradicarlas del fútbol. El chico no hace nada, celebra con su afición, un gol importantísimo, el empate en tiempo de descuento, y no creo que la reacción del público local sea correcta. De hecho, ahí enlazo, Robert, con mi segundo comentario, que la verdad que no sé quién es el compañero de Fuerteventura que narró el partido, pero en esta acción en particular, lo critica que daba seguramente chance para un periodista local, para decir que fue una provocación, y él explica lo que ocurre. Dice, hombre, se va a celebrar el gol con su afición, que es lo que ocurre, se va con su afición, y no puede ser
que la afición de la Unión Deportiva Jandía se enfrente tanto con el jugador lanzándole una botella como con los propios aficionados del Tahitche. Y con la policía posteriormente. O sea, que al final el comportamiento local de sus aficionados, de alguna parte, cuidado que después durante el partido fue bastante correcto, creo que ahí en esa situación no actuó bien la gente con Dylan, porque, como te digo, celebra y se está viendo en la misma zona donde va a celebrar después el gol, que está la presencia de los aficionados del Club Deportivo Tahitche. En ningún caso va a ofender a la afición local. ¿Y te esperaba, Robert, un partido con 4 goles de estas características? Es que creo que el Tahitche, Guille, comete 2 errores defensivos, incluso alguno más, muy importantes. Lo comentaba, como te decía antes, Alexis García, el Pajita, en la rueda de prensa posterior, hablaba de que son fallos que en un playoff, donde te estás jugando, donde te estás jugando el ascenso, es muy, muy complicado esos fallos. Ahí pierdes un duelo clarísimo. Estamos viendo ahí la acción, creo que es un error grave. En el segundo gol también, al final, pues Jandía poco más, pero ahí estamos viendo la acción del primer penalti, que es clarísimo, da un puñetazo. Sale a destiempo y le da. Cuando ni los propios jugadores rivales lo protestan mucho. No. Ninguno de los dos, es muy claro. Ninguno de los dos. La verdad que el comportamiento de los dos equipos, al final sí que hay algún rifirrafe y alguna expulsión, pero el comportamiento de los jugadores durante el choque ha sido muy bueno. Vale, Robert, y ahora con este 2-2 queda todo por decidir aquí en Lanzarote. Para aquel que esté un poco perdido en cuanto al playoff de Primera Regional, es la última eliminatoria, es decir, el partido que se dispute en Tahitche será el definitivo para saber si es el propio Tahitche o el Jandía el que asciende a la intencional preferente. Robert, ¿cómo ves la vuelta? ¿Cómo es el partido en base a lo que hemos podido ver en este primer encuentro? Yo veo muy favorito al Club Deportivo Tahitche, ya lo dije en marcador, ya me criticaron ese 95-5 que doy yo en la eliminatoria. Evidentemente en este primer partido fue más igualado de lo previsto por los errores defensivos cometidos por el conjunto blanquiazul, pero al final creo que se va a imponer, juega en casa, juega ante sus aficionados, entiendo que el Jandía también lo va a competir, no lo van a regalar, porque si no me gustó en la primera eliminatoria ante la Unión Deportiva Lanzarote, sí me pareció un equipo más sólido y más armado en este primer choque contra el Club Deportivo Tahitche. Sí, a mí también lo pude ver por stream el encuentro, y este Jandía me gustó mucho más que el que pude ver yo aquí en la Ciudad Deportiva. No tanto a nivel ofensivo, porque creo que no hizo tanto daño, pero sí que como bloque, como jugadores sólidos, como una idea trabajada por Iván Batista, creo que plantó muchísima más cara, aunque entiendo que el Club Deportivo Tahitche, delante de su afición, en su campo, va a ser favorito. ¿Y cómo esperas el partido de vuelta, Robert? Pues lo espero igualado al principio, y que con el paso el apartado físico, Guille. Se impuso en la segunda mitad, con mucho calor que hacía en Fuerteventura, pero creo que el equipo de Alexis García es superior a todos sus rivales en el apartado físico. Además tiene un fondo de armario que prácticamente no se nota, hace muchas rotaciones, muchos cambios, y los chicos siguen aportando. Evidentemente hay jugadores muy determinantes, ¿no?, en la plantilla, pero sí que es cierto que los cambios, tanto en la eliminatoria contra Puerto del Carmen como el otro día, le aportaron mucho. Bueno, pues visto para la sentencia, queda todo por decir. 90 minutos en Tahitche, donde, repito, conoceremos si el conjunto de Alexis García asciende y regresa a la preferente, o es la Unión Deportiva Jandía el que, para mí, da la sorpresa si lo consigue, porque sería una sorpresa, porque creo que el Tahitche es mejor equipo y además, pienso que va a ascender. Lo que pasa es que esperaba un partido donde el Tahitche todavía hubiese sido más superior en la ida. Me gustó el Jandía más de lo que pensaba, y veremos a ver la vuelta. La segunda parte fue muy superior, Guille, sí, bastante. Pero aún así es que yo el Jandía que vi aquí en la Ciudad Deportiva, ese Jandía, el Tahitche le puede meter. A mí también me sorprendió ese apartado, sí. Le hubiese metido cuatro seguramente. Y el otro día, sin tampoco tener un fútbol excelso, pero sí que es verdad que me pareció como bloque más compacto, más aguerrido, un poquito más veterano. Robert, vamos un poquito, nos queda poco tiempo, pero a hablar del mercado de los movimientos, ¿no?, de fichajes. Entrevistaba el miércoles pasado, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, a Ezequiel Vieites, el míster del Unión Suriaiza, ¿no? Y bueno, le pregunté en particular por muchas cosas, y entre ellas por la salida de Aco, que creo que es una salida importante para la Unión Suriaiza y buen fichaje para la Unión Deportiva Lanzarote, y también la salida de Carlos Rosa, que regresa al San Bartolomé. Además de eso, hemos conocido también la renovación de Jaime Martín por parte de la Unión Deportiva Lanzarote, Miguel Gopar, que vuelve al San Bartolomé. La verdad que está habiendo bastante movimiento en todos los equipos, quizá en el Lleida en el que menos, pero... Sí, pero ha renovado sus piezas importantes. Estoy seguro que Ezequiel quería quedarse con Mike, lo ha conseguido. Sí, Maya... es una muy buena noticia para el conjunto sureño. A la peor, seguramente, tanto la salida de Aco hacia la Unión Deportiva Lanzarote como la de Carlos Rosa hacia San Bartolomé.
San Bartolomé está haciendo una buena plantilla, porque, ojo San Bartolomé. Sí, sí. A mí los Para fichajes... mí, sobre todo, el fichaje de Miguel Gopar es... Miguel Gopar es te clave. suma mucho, Carlos Rosa te suma muchísimo, es un jugador con mucha experiencia en tercera división, es un grandísimo central, y si está por la labor puede ser determinante en esa plantilla. Creo que la experiencia que tiene, aparte del nivel de futbolístico, te puede aportar mucho. Me dejan más dudas los fichajes. Volvemos a ver a Bilal, un chico que viene también, que llega a San Bartolomé, veremos qué puede aportar. La llegada de Javi Muñoz me deja también dudas, pero bueno, por desconocimiento más que por otra cosa. Ahora que estamos viendo, ahora nos metemos en faena y en actualidad de San Bartolomé, pero para cerrar el capítulo del Lleida, antes de venir a la Ciudad Deportiva o al Pedro Espinosa Colón, Robert, te pregunto, ¿te gusta la idea de, que es un poco, yo creo, lo que quiere Ezequiel o la apuesta del club, que es darle mucha continuidad al proyecto del Juvenil División de Honor, obviamente pues secundado de jugadores ya de la primera plantilla, algún fichaje que llegará, pero que los juveniles del Unión Sur-Lleida van a tener un papel protagonista, no testimonial? ¿Te gusta esa idea? ¿La compartes? ¿Te parece bien? ¿No te gusta tanto? Depende del objetivo que se quiera marcar, Guille. Yo creo que puedes mantener la categoría, puedes tener un objetivo medio con jugadores de la casa, pero si quieres dar un saltito de calidad necesitas otra cosa. Creo que las renovaciones que han hecho también son importantes, sobre todo lo que te decía, la continuidad en la portería, que para mí ha sido el mejor jugador del Unión Sur-Lleida. Creo que hay juveniles que pueden aportar mucho como titulares, incluso en el equipo, pero creo que si quieres llegar a un poco más, no pasar apuros y mantener un objetivo alto, necesitas la llegada de que en los jugadores foráneos tengas acierto. Y con respecto a San Bartolomé, Robert, que ya lo adelantabas, pues fichajes importantes, renovación para mí también de piezas muy fundamentales, diría, en la estructura del club, en la estructura del San Bartolomé Club de Fútbol. Robert, te pregunto, ¿qué esperas para este San Bartolomé de cara al curso que viene? ¿Crees que puede ser un curso más desahogado, está en una zona media, una zona alta? A priori sí, mantiene la plantilla lo importante de la temporada pasada, ya de forma y manera confirmada esas renovaciones, lo comentábamos ya estas semanas anteriores, y ha fichado a un jugador que va a darle muchísima presencia en el terreno de juego, como Miguel Gopar, y un central si él quiere, de lo prioritario en la categoría. Vamos a ver esos fichajes que llegan. ¿Y qué crees con lo que ya conocemos, que es bastante de San Bartolomé, qué crees que yo creo que mejora? ¿Y qué crees que le puede faltar? Siempre gol, Luis. Creo que la parte de arriba, en esta categoría, lo acabamos de ver la semana pasada, Edu Sales 2 goles en el Tamaraceite y mete al Tamaraceite con 3-0 ante el favorito que era el San Fernando. Al final el gol está infravalorado para lo que hacemos en verano. Creo que yo ficharía 7 delanteros hasta que me quedase con uno bueno y que después ya me metería otras cosas, ¿no? Sobre todo en tercera división. Probaría, si tengo que traer gente, traería delanteros hasta que consiguiese uno como Gonzalo y Rento. O parecido, porque igual de bueno que Gonzalo es complicado. Robert, ya por último, con respecto a la Unión Deportiva Lanzarote, también hemos conocido recientemente, ¿no?, esta misma mañana, la renovación de Javi Martín. Para mí una serie importante, que es la de Miguel Gopar, que es muy buen fichaje para el San Bartolomé, una pérdida desde mi punto de vista importante para la Unión Deportiva Lanzarote, renovación de Ruimán, renovación de Alex Cruz, también jugadores muy importantes, renovación de Raúl también, creo que ha renovado un año más. ¿Qué te está pareciendo el proyecto de la Unión Deportiva? Bueno, va un poco en la línea de todas las temporadas, Guille, siempre renueva el núcleo duro. Sí, que al final son los que dan siempre buen rendimiento. Una renovación cada 2 días, seguro que ya las tienen apalabradas y las van sacando en nota de prensa para mantenerse vivos en los medios de comunicación. Poco a poco van hablándose de las piezas que quieren renovar. El núcleo duro, como decimos, la estructura la va a mantener, y es una prueba más de que no nos hemos equivocado a lo largo de toda la temporada. Los fichajes que han llegado todavía no han renovado. Eso supone que ninguno de ellos se va a continuar, o muy pocos de las incorporaciones, y yo creo que ahí es donde está el error de esta Unión Deportiva Lanzarote a lo largo de todas las temporadas. No consiguen que la gente que viene de fuera mejore lo que tiene. Estamos hablando de jugadores de primer nivel en este grupo 12 de la tercera división, a Raúl, Ruimán, esa gente, Javi Martín, ahora llega Aco, que también le va a dar muchísimo. Creo que esa parte la tienen y tienen que acertar con la gente de fuera. Y brevemente, Robert, para cerrar ya este repaso a la actualidad, te pregunto por objetivos en base a lo que se conoce. Es verdad que de aquí a un mes pueden aparecer nuevas piezas, nuevos fichajes, salidas, entradas, pero con lo que se conoce, que ya sabemos quién va a ser el entrenador de cada uno, de los 3 equipos de tercera división, te pregunto por objetivos, en base, repito, a lo que conocemos a día de hoy.
Con respecto a la Unión Suriaiza, ¿qué objetivo crees que puede tener a día de hoy? No veo ninguna diferencia todavía, Guille, con relación a la temporada pasada. Fíjate que me mantengo ahí hasta que no vea las plantillas definitivas, no me voy a mojar. Creo que lo mismo, es que es lo mismo, San Bartolomé es lo mismo con con Carlos Rosa y Miguel Gopar, un poquito va a subir, no creo que pase apuros, ya solo con esas dos piezas creo que le va a dar más y para salvarse. El Yaiza me sigue dejando las mismas dudas que me dejó la temporada pasada en verano. Creo que la llegada de los juveniles es muy bueno para el club, pero no sé si mejoran el nivel competitivo de la plantilla. Lo igualarán, pero mejorarlo va a ser difícil. ¿Y con respecto a la Unión Deportiva? Y con respecto a la Unión Deportiva Lanzarote, confío en el trabajo que puede hacer Juan Antonio Machín, el conocimiento que tiene de la categoría y del fútbol de la isla, pero te digo lo mismo, el presupuesto va a marcar la llegada de jugadores importantes. Creo que ahí Juan Antonio se equivoca poco y si llegan jugadores de nivel, mejorará un poco la clasificación. Si llegan de mucho nivel, podrá optar al playoff de ascenso o el ascenso directo. Siempre va a estar ahí la Unión Deportiva Lanzarote, ya solo con el núcleo que ha renovado. Son jugadores de primer nivel en esta tercera división, pero hasta que no se vea lo que llega de fuera y si puede mejorar lo que hay, muchas dudas todavía. Pues yo con respecto a la Unión Deportiva Lanzarote, yo creo, coincido en San Bartolomé, creo que con lo que se conoce, con la base del año pasado y las incorporaciones de este año, creo que podía, de hecho, bueno, yo creo que el año pasado tenía plantilla como para haber estado más holgado en la clasificación. Yo espero un San Bartolomé mitad de tabla afianzado, sin pasar apuros y mirando más para arriba que para abajo. Yo es lo que creo. De hecho, este año pensé también que con el bloque que tenía, que iba a estar mucho mejor en la tabla clasificatoria. Con respecto a la Unión Suriaiza, me encanta el proyecto, ese proyecto, si de verdad se atreven a integrar a esos juveniles, a esa gente joven, no para resultados inmediatos, pero a corto o medio plazo me parece un proyecto muy interesante. Y con respecto a la Unión Deportiva Lanzarote, pues es un poco el mismo discurso que he defendido no solo el año pasado, sino los últimos 10 años, que es, mientras se mantenga Ruimán, Raúl, Alex Cruz, Jaime Martín, esta estructura, vamos a decir, de gente de la casa, el nivel ya va a ser medio alto, pero si quieres optar al ascenso, desde mi punto de vista, necesitas esos jugadores en la parte de arriba que te ganen partidos y que sean que le tires determinantes. Un melón y tal. Y en los últimos años, por desgracia, pues el único que he visto de ese nivel que te marca las diferencias fue Gonzalo Di Renzo y poquito más. Y luego al final siempre acababa tirando el carro pues a José Pérez en su día, Miguel Gómez también cuando estaba, Javi Betancor. Era un poco siempre lo mismo y ese salto de calidad de fuera yo lo he hecho en falta. A ver si para el curso que viene, pues como bien comenta Robert, Juan Antonio Machín da con la tecla y puede fichar a esos jugadores desde mi punto de vista en la parte de arriba, que son los que al final... Pero en los tres equipos, sí, por supuesto. Pero normalmente las aspiraciones o la ambición de la Unión Deportiva Lanzarote es mayor que la de San Bartolomé y la de Yaiza, y si quieres optar por subir o estar peleando por campeonatos, necesitas un tío que te meta 25 goles y que te gane partidos y te genere. Bueno, 25 o 22 o 20. 17. Sí, pero los máximos goleadores de Lanzarote en los últimos años, excluyendo a Gonzalo Di Renzo, acababan con 8 goles la temporada. Bueno, Rosmen hizo 22. Bueno, Rosmen, pero ya nos tenemos que ir muy atrás, pero digo, recientemente no he visto un delantero de esos, De esos que te ganen partido. Robert, nos vamos con esto. Muchísimas gracias y con todos ustedes estaremos mañana en Radio Marca, en el Diario del Deporte.